En el momento en que vivimos, ya con el uso doméstico diario de la electricidad y los campos magnéticos, se pueden hacer miles de trabajos, miles de demostraciones, experiencias. Yo he diseñado una experiencia que se relaciona a las interacciones de campos magnéticos y campos eléctricos, campos magnéticos y corriente eléctrica. Voy a utilizar un enrollado de alambre, una bobina de 300 espiras, para ahí lograr yo un campo magnético utilizando corriente eléctrica. Voy a utilizar también un anillito de aluminio, miren, un anillo de aluminio que está colgando de un hilo finito de este pequeño soporte de madera. Aquí, un soporte de madera. Voy a utilizar este núcleo de hierro laminado para colocar en el medio de la bobina o enrollado de alambre. Voy a utilizar también mi brújula, inseparable brújula cuando trabajamos los campos magnéticos, y un pequeño interruptor para prender y apagar un circuito que viene proveniente de la fuente de poder. Voy a utilizar mi fuente de poder con un voltaje de 12 voltios de tensión. Miren, voy a colocar el enrollado de alambre, la bobina, en este lugar. Frente a mí está la brújula. Ahí está la brújula señalando su polo norte. Para empezar voy a hacer lo siguiente, miren. A mi bobina de 300 espiras le voy a dar yo 12 voltios de tensión. 12 voltios de tensión. Pongo el polo positivo a un terminal y el negativo a otro terminal. Tomemos en cuenta la posición de los terminales. Frente a la cámara está el polo rojo, positivo, y en la parte posterior el polo negro, negativo. Y le suministro 12 voltios de corriente o de tensión. Miren, la aguja se mueve. Me está detectando presencia de un gran campo magnético alrededor. Pero además de eso, ocurre que el extremo de la aguja, que está señalando el norte geográfico hacia mi espalda, es rechazado por este extremo de la bobina. ¿Qué ha pasado aquí? Cuando llegó la corriente eléctrica por el polo positivo, induce aquí un gran campo magnético en la bobina. Y ese campo magnético también necesita tener polos magnéticos. Y entonces, de acuerdo a lo que conocemos desde la época de Ampère, existe una pequeña relación que se llama la regla de la mano derecha. Cuando la corriente entra en una bobina en este sentido, así como los dedos de la mano derecha, así, cuando la corriente circula como están los dedos, el dedo pulgar al frente me indica que eso es un polo magnético. Y el polo magnético creado allí es el polo norte magnético. Y aquí tengo, miren la bobina. Ahí está indicando esa línea curva, el sentido del enrollado de alambre. Ahí está. Mano derecha y el frente, polo norte magnético. Miren. Entonces, al crearse norte magnético, frente al norte de la aguja, naturalmente se rechaza. Miren. Miren lo interesante de esto. Y si hago lo contrario, cambio los polos en la bobina, el polo negativo ahora está al frente a la aguja magnetizada. Voy a darle tensión, voltaje. Miren, ¿qué pasa ahora? Ahora hay atracción, miren. La atrae. ¿La atrae por qué? Porque este color negro, polo negativo, me está dando el polo sur magnético y atrae al norte magnético. Norte magnético de la aguja. Miren ustedes, interesante observación. Ahora vamos a ver qué pasa cuando colocamos este núcleo de hierro en la bobina. Ahí está, miren eso. Tremendo núcleo de hierro. Vamos a ver esta parte un poquito de costado con la cámara.
Aquí tenemos dispuesto bobina, núcleo de hierro, la aguja magnetizada y voy a dejar pasar corriente eléctrica. Miren, vamos a conectar cable positivo rojo al frente y negativo en la parte posterior. Cierro el interruptor. Miren, el campo magnético incrementado notablemente. ¿Por qué razón? Porque el núcleo de hierro, al ser un metal sólido de gran masa, también adquirió gran poder magnético. Miren la distancia que alcanza a influenciar en la bobina. Bien, ahora sí vamos a poner este anillito de aluminio en la mitad para que quede el núcleo en el centro del anillo. Ahí vemos, miren, vamos a mostrarlo de frente cómo queda. Miren, está en la mitad, esto va a girar, moverse así libremente, pero tenemos que ponerlo de esta manera porque voy a utilizar la polaridad de la aguja que está señalando el norte de esta manera. Muy bien, le voy a dar los 12 voltios de tensión. Veamos qué pasa. Miren, la aguja capta campos magnéticos. Concentrémonos en el anillo. Está quieto, pasa la corriente, el anillo sale. Corto la corriente, el anillo regresa. Miren eso. Sale, regresa. Sale, regresa. Miren ustedes eso. Le voy a subir un poquito, voy a ponerle 15 voltios para ver mejor resultado. Sale, regresa. ¿Por qué ocurre esto, amigos? ¿Por qué ocurre este fenómeno tan interesante? ¿No? Vamos a interpretarlo de la siguiente manera. Cuando la corriente eléctrica ingresa a la bobina, me genera polo norte magnético en esta entrada de la bobina. Tengo polo norte magnético. También es polo norte magnético el extremo del macizo de hierro, del núcleo de hierro. Todo es polo norte. Miren cómo atrae a la aguja, al polo sur de la aguja, atrae el polo norte. Y ocurre aquí un fenómeno muy interesante. En el interior del anillo de aluminio también se induce una corriente eléctrica. Escuchen. Pero es una corriente eléctrica en donde el sentido del movimiento de los electrones en el anillo, que es dando vueltas, porque este anillo de aluminio viene a ser una espira. Ocurre que aquí el polo norte de la bobina crea también un campo magnético en el anillo porque allá hay corriente eléctrica. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir esto, que si aquí tengo el norte en la bobina, aquí frente en el anillo se crea también el polo norte magnético en el anillo. Y al crearse el polo norte magnético en el anillo, se encuentran norte con norte y se rechazan. Mire, se rechaza, quiere salir. Inmediatamente cuando yo retiro el paso de corriente eléctrica, hay un cambio del movimiento de la corriente eléctrica en el anillo. Y este norte se convierte en sur. Miren esta parte, amigos. Este norte se convierte en sur porque cambio el sentido de la corriente cuando dejo pasar, corto el paso de la corriente. Y al crearse, se hace polo sur aquí y es atraído por el polo norte de la bobina. Veamos, ahí está. Miren, lo atrae. Lo suelta y lo atrae. Miren ese efecto tan interesante. Miren, amigos. Se ha inducido una corriente eléctrica y un campo magnético en el anillo por estar frente al campo magnético de la bobina. Este fenómeno de atracción y repulsión de esta fuerza magnética tiene un nombre muy particular en las ciencias experimentales, en electricidad. Ley de Lenz de la inducción. Ley de Lenz de la inducción electromagnética.
Vamos a ver qué pasa si yo le cambio la polaridad a la bobina. Le ponemos al revés. Los polos, el negro cerca del anillo y el rojo en el otro extremo, y le doy corriente eléctrica. Vamos a parar este anillito, vemos qué ocurre. Miren, ocurre lo mismo, pero con una diferencia, que aquí funciona el polo sur de la bobina. Este polo sur induce también un polo sur en el anillo, y el polo norte está al otro lado del anillo. Sur, oposición. Norte del anillo con sur, atracción. Repulsión, atracción, repulsión, atracción. Miren eso. Hay un pequeño detalle que quiero que ustedes vean también. Miren qué ocurre cuando yo le pongo tensión. Está funcionando, y voy a hacer lo siguiente. Voy a retirar y poner el núcleo. Miren, el núcleo, al retirar y al colocarlo, miren cómo atrae al anillo. Atrae al anillo porque ahí hay campos magnéticos que están interaccionando con ellos. Hay polaridades, unas veces iguales y otras veces diferentes, pero hay una interacción. Miren cómo se mueve el campo magnético en el núcleo. ¿Vean? Miren. Interesante esto, miren eso. ¿Y qué pasa ahora si yo le pongo al anillo a moverse, pero apagando el paso de corriente? Y lo voy a poner a mover. Miren ahí, se mueve. Yo le doy corriente eléctrica y se queda quieto. Miren, se queda quieto. Bueno, esto nos demuestra que los campos magnéticos en objetos cercanos pueden crear en ellos corrientes eléctricas y también campos magnéticos, e interaccionar entre ellos, unas veces atrayéndose y otras veces repeliendo. Son interacciones entre campos magnéticos y corrientes eléctricas. Yo podría también aquí reemplazar, en vez del anillo, poner un enrollado de alambre y ver qué ocurre. Va a ser nuestra siguiente exposición. Bueno, amigos, muchas gracias por su compañía, como siempre. Les deseo lo mejor. Hasta luego.